Vive tu Museo. Vive tu Museo es una apuesta de la Fundación Festival Internacional de Historia, la de 2016. Contribuye a darle visibilidad a la historia nacional e internacional. Uno de sus objetivos es el fomento de los valores éticos a través de la historia, a través de los museos y a través de nuestras culturas. Gracias por acompañarnos. Estamos en directo por Facebook Live, @FestHistoria, por nuestra plataforma Zoom y por la plataforma del museo. Esta tarde nos complace llegar a sus hogares con otro museo de nuestra tierra colombiana, el Museo Arqueológico de los Pueblos Caribes Mapuca de la Universidad del Norte en Barranquilla, la única ciudad del mundo con una puerta de oro y una ventana al mundo. Este museo tiene como propósito contribuir al reconocimiento de las identidades del Caribe colombiano a partir de la apreciación y la activación de la memoria de los procesos culturales que se vivieron en este territorio desde los periodos prehispánico, colonial y hasta la primera mitad del siglo XX. Presentaremos una valiosa colección arqueológica que incluye materiales cerámicos, líticos, metalúrgicos, entre otros. El Museo Mapuca es el resultado del compromiso iniciado por la Universidad del Norte hace 4 décadas con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural de la región Caribe. Labor en la que dialogan el museo, la arqueología, la historia, la universidad y la educación no formal. La visita a Mapuca es un viaje desde el ayer hasta la actualidad del Caribe colombiano. Recorreremos los diversos procesos históricos y culturales que tuvieron lugar en este territorio desde hace más de 25.000 años. Este recorrido comienza con los primeros pobladores del continente y la megafauna, para continuar en San Jacinto, lugar donde hace 8.000 años un grupo de cazadores y recolectores produjo la primera cerámica de la que se tiene registro en América. Asimismo, se explorará la tradición malambo, ubicada en el sur del departamento del Atlántico. Para revisitar la Sierra Nevada de Santa Marta, encontraremos evidencias de la ocupación de los Taironas. El viaje continúa hasta llegar hasta la depresión Momposina, habitada por los zenúes, reconocidos como hábiles ingenieros hidráulicos. Luego, conoceremos los malibúes, los grandes comerciantes y navegantes del río Magdalena. Y finalmente, desembocaremos en el complejo extenso mundo que se generó con la llegada a la región de las comunidades europeas y africanas. Este espacio para la memoria también constituye una reserva para la investigación educativa y cultural, así como un punto de encuentro para el desarrollo de proyectos en favor de la comunidad del litoral atlántico. Nos acompañan esta tarde Antonio Celia Maestre, director de la Unidad de Arte y Cultura de la Universidad del Norte. Tony, como se le conoce popularmente, obtuvo una maestría en Cultura, Arte y Medios de la Universidad de Nueva York después de haberse graduado en Comunicación Cultural en el Emerson College en Boston. Él ha sido codirector de la Feria del Millón, que es una plataforma para el arte emergente. La Dirección de Arte y Cultura Cayena, se llama, tiene el objetivo de generar una programación relevante, contemporánea y abierta para despertar en la población estudiantil, en la ciudad y en la región sobre todo, un sentido de pertenencia sobre los temas de arte y cultura en el Caribe y entender cómo estos conversan con lo que está pasando a nivel global. Me gusta mucho su lema: la cultura es inevitable. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Una feliz tarde y noche a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas. Ante nada, le quiero dar un agradecimiento profundo a los organizadores y los involucrados en Vive tu Museo, porque es una labor francamente muy, muy importante y sabemos todos los que estamos en esto de hacer cultura lo difícil que puede ser
hacer esto que llamamos cultura, gestar esto que se llama cultura y arte. Entonces, no está de más felicitarlos y agradecerles, por supuesto, por su compromiso, que cada vez suele ser más disperso y más difícil de encontrar gente tan comprometida como ustedes. Así que mil gracias por la invitación al museo y a la Universidad del Norte. Muy brevemente, yo le quiero contar un poco de lo que es la Dirección de Arte y Cultura, como ya previamente Osvaldo había dicho, muy sucintamente, y creo que mejor de lo que podré decir yo. Entonces creo que Osvaldo lo vamos a contratar como vocero oficial de la Dirección de Arte y Cultura. Pero esencialmente es eso. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte y un convencimiento enorme que la cultura es transversal y afecta absolutamente todo lo que pasa en esta formación de sociedad y formación de conciencia cívica en el país. Realmente lo que nosotros queremos, en el fondo, no solamente por medio del Mapuca, que hace parte de esta gran dirección, sino por medio de la editorial y de la Uninorte FM Estéreo, que también hacen parte de la Dirección de Arte y Cultura, lo que queremos realmente es que la gente se dé cuenta que todo lo que hace en su día, desde que se despierta hasta que se acueste, son actos culturales, son decisiones mediadas por la cultura, son decisiones además mediadas por un contexto cultural que de alguna manera u otra nos llevan a reconocernos como personas activas y como reconocidas con una identidad propia, en este caso caribeñas, por supuesto, pero sin lugar a dudas profundamente colombianas. Entonces, nosotros queremos volvernos una suerte de faro que está en Barranquilla, que si bien tiene como consigna principal los temas y abordar los temas caribeños, porque históricamente han sido olvidados o mal analizados o dejados a un lado, verlos desde esta óptica cultural, que además todos sabemos que puede ser a veces confundida como una actividad meramente cosmética, pero que realmente es una actividad y más bien un esfuerzo muy profundo y muy categórico. Entonces, desde la Dirección de Arte y Cultura, nosotros buscamos eso, buscamos no concentrarnos meramente en hacer eventos, sino más bien en buscar proyectos, y esos proyectos se han vuelto nuestra razón de ser. Esta razón de ser es que el Mapuca, que la editorial Uninorte, que además tiene unos libros fantásticos, que los invito por favor a los que estén conectados a que puedan ir a su librería nacional local o a su Panamericana local o a sus librerías independientes locales. No sé si están cerca de la cantidad de librerías en Bogotá, entre otras, que son tan buenas, a conseguir los libros de la editorial, porque francamente creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Y también pueden sintonizar la Uninorte FM Estéreo por medio de la radio digital, que ahora es tan fácil y nos acerca tanto. Entonces, todas estas componentes que hacen este gran frente cultural son simplemente una manera de la universidad de decirle a la comunidad: estamos comprometidísimos con la cultura y creemos que esto debe ser parte protagónica de la formación estudiantil, pero además de la formación ciudadana. Entonces, eso es simplemente mi intervención alrededor del tema de lo que es la Dirección de Arte y Cultura. Podría hablar muchísimo más, porque es un tema que a todos los que estamos acá nos apasiona y que a veces nos traiciona, porque podemos darle rienda suelta a todo lo que creemos, a todas las ideas que tenemos, a todos los proyectos que queremos hacer, pero los quiero dejar solamente con una invitación, que es que nuestras puertas siempre están abiertas. Nosotros somos tan buenos como el apoyo que recibimos, entonces siempre estamos realmente buscando nuevos proyectos, nuevos horizontes, nuevas maneras de ver la cultura y nuevas maneras de entender esto que llamamos ser caribeños, que ser colombianos. Entonces, sin más, les quiero agradecer nuevamente por estar conectados, por interesarse en los museos, que son unos espacios de tanta riqueza, que sin duda hay que repensar y seguir pensando todos los días. Y le doy, por supuesto, la palabra y el piso a Carla Vaquero, directora estrella del Mapuca, además una persona comprometidísima por ya décadas con la formación cultural por medio de la educación, que es francamente uno de sus fuertes, y ella le podrá contar un poco mejor. De nuevo, Osvaldo, Luis, a todos con los que he tenido el placer de conversar antes de conectarme a esto, muchísimas gracias y cuentan con nosotros, por supuesto, para seguir haciendo estas sesiones con lo que quieran. Somos como una suerte de farmatodo 24/7, lo que necesiten. Muchas gracias, Tony. Nos acompaña también la artista Carol Vaquero Castro, responsable de la coordinación educativa del museo, maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes,
ganadora de la beca de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón para realizar estudios de museología en Osaka. Carla trabajó en el Museo del Oro y en la Fundación de Amigos de las Colecciones del Arte del Banco de la República en Bogotá. Fue coordinadora del Museo del Oro Quimbaya, al cual le dedicaremos seguramente una sesión. Trabajó en servicios educativos en la Casa Museo de la Quinta de Bolívar, del Ministerio de Cultura, los servicios educativos del museo, también en el Museo Moderno y la Sala Alterna del Planetario en Bogotá. Fue coordinadora de Educación y Públicos del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural y participó como artista, formadora y armonizadora curricular en el proyecto Centros Locales para la Niñez y la Juventud del Instituto Distrital de Artes de Bogotá, diseñando todo un material educativo, salas infantiles, experiencias educativas y de formación para amplios públicos. Entre sus trabajos podemos citar la exposición del río que nos dio alas, que es el Museo del Río Magdalena en Honda, hecho en 2019, curaduría exposición del Escatla, la primera aerolínea colombiana del Museo Mapuca en el 2019, diseño del stand en Expociencia, cerámica ancestral del Caribe en el 2018, proyecto educativo de formación artística para la Gran Parada y de Artes, cartografías emocionales en el Parque El Dunal en el 2016, entre otras, entre otras. Bienvenida, Carol. Carla, perdón. Sí, les doy una fuerte bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como lo mencionaba Tony, para nosotros como museo siempre resulta ser muy importante poder compartir todo este legado, todo este patrimonio vibrante que tenemos en este museo, que se conoce como Mapuca y que significa Museo Arqueológico de los Pueblos Caribe. Y hoy, pues, digamos que les voy a contar de una manera muy sucinta una parte de lo que nosotros tenemos a nivel de la colección y también me gustaría compartirles un poco nuestra labor educativa y de difusión, teniendo también en cuenta que los museos nos deben a las comunidades y tenemos, digamos que, una gran obligación de poder proyectarnos, de dialogar y de ser dialogantes en un contexto como Colombia que pues digamos que vale la pena recalcar que seguimos siendo pues un país muy deshistorizado y que todos estos espacios de memoria, de cultura y de patrimonio valen mucho la pena tenerlos en cuenta en la medida que nos permiten también reconocernos y lógicamente pensarnos también pues desde contextos y maneras más propositivas. Nosotros... Gracias, Carlos. Dale. Voy a presentar también a Juan Guillermo Martín, antropólogo y arqueólogo con 27 años de experiencia en investigación científica terrestre y subacuática, coordinador de proyectos en Colombia y en Panamá. Juan Guillermo es gestor cultural y difusor del conocimiento científico a través de programas educativos asociados con todo lo que tiene que ver el patrimonio cultural a nivel nacional e internacional. Actualmente, él es profesor y coordinador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte. Bienvenido, Juan Guillermo. Muchas gracias, Osvaldo, muy amable por esta amable invitación a la Fundación y por supuesto a este evento de Vive tu Museo, una posibilidad de presentar de alguna manera y articulado con Carla avances de investigación que vamos adelantando desde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad. Desde un principio hemos entendido que un museo sin generar nuevo conocimiento a través de la investigación no tiene mucho sentido, y en ese sentido es que trabajamos de manera articulada con el museo. Así que pues obviamente la gente está conectada para conocer el museo, así que no hablo más y los dejo con Carla. Nuestros invitados conversarán con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora
de nuestro programa Vive tu Museo. Elvira Cuervo ha sido diputada, representante a la Cámara, ministra de Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Mil gracias, Osvaldo. Ahí hay una serie de cargos que nunca he mencionado, pero fui secretaria de Educación de Cundinamarca y directora de Bienestar Social de Bogotá. En tantos años, pues, he adquirido una experiencia brutal sobre lo que más me gusta: la historia, el arte y los museos. De manera que, de tal manera que voy a estar aquí muy pendiente de este museo que no conozco. Los invitamos a realizar sus preguntas por las plataformas Zoom, por el Facebook. Nuestras conferencistas responderán al final de la presentación. Los dejo entonces en compañía de Elvira Cuervo y de nuestros invitados. Bueno, Carla y Juan Guillermo, aquí estamos listos a oírlos y a ver estas piezas con enorme curiosidad. Y Tony, por supuesto. Muchas gracias. Hagamos el recorrido. Nosotros, como les mencionábamos pues anteriormente, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, del norte. Para las personas que en algún momento nos quieran visitar, nosotros tenemos un museo gratuito y estamos ubicados en el bloque K, primer piso. Digamos que les doy este dato un poco para que conozcan también que nuestro museo es completamente abierto, accesible y cualquier persona puede visitarnos, aún así estemos inscritos dentro de una universidad. Nosotros contamos con una historia muy interesante porque nuestra historia y nuestra razón de ser y los orígenes del museo tienen mucho que ver con una personalidad muy destacada del Caribe colombiano, que es el arqueólogo y geógrafo Carlos Angulo Valdés, quien es actualmente reconocido como uno de los pioneros en arqueología en la región del Caribe. El profesor Carlos Angulo Valdés llega a la Universidad del Norte en la década de los 70 y va a dedicar un aproximado de un poco más de 3 décadas de su vida al estudio de Malambo, ubicado en el municipio del Atlántico. La labor del profesor Carlos Angulo Valdés trasciende, digamos que, ciertas resonancias muy importantes en la medida que él va a tener una labor en la creación de una revista científica de lo que va a ser la actual colección del Museo de Arqueología ubicado en la Universidad del Atlántico, y también crea un laboratorio. Entonces, en este sentido, cuando Carlos Angulo Valdés llega a la Uninorte, él consolida también un laboratorio y gracias a sus investigaciones y prestigio logra consolidar, digamos que la simiente de la colección, de los intereses y de los ejes investigativos que nosotros actualmente tenemos en el museo. Cuenta que como nuestro museo inicia desde una perspectiva investigativa y educativa, nuestro museo se posiciona desde sus inicios como un laboratorio de educación y de investigación y de difusión de todos estos procesos científicos que se están dando actualmente en la región del Caribe colombiano. Nosotros en el museo actualmente contamos con un promedio de 3.674 artefactos que tienen prehispánico, y contamos también con una buena parte de la colección que da cuenta de algunos procesos de los periodos de colonia y de república. Cuando nosotros ingresamos al museo, iniciamos con esta primera vitrina que da cuenta sobre el poblamiento del continente americano. En el Caribe contamos con fechas muy antiguas y esto, digamos que es un tema bien importante porque si bien digamos que la arqueología en el Caribe colombiano
en un momento dado fue un tanto dada o no se le dio como la dimensión que debería tener, es importante resaltar que las líneas de población humana más antiguas que hay en el país están ubicadas en este territorio en particular. Entonces nosotros en esta primera vitrina contamos con una colección de fósiles y de estas réplicas que podemos ver en esta parte inferior, que nos dan cuentas también de las puntas de clovis, cola de pescado y de las herramientas que por supuesto estos primeros pobladores van a desarrollar al enfrentarse con un territorio desconocido y con animales de gran envergadura y de un tamaño inmenso, como son algunas de las especies de megafauna que recurrentemente se encuentran en el Caribe colombiano, dentro de las cuales se destacan los mastodontes, los gliptodontes y los perezosos gigantes. Aquí les traigo una muestra para que la veamos más de cerca de algunos de los fósiles que nosotros tenemos. En un momento dado, esta colección de fósiles estuvo también en nuestras reservas. Actualmente pertenece al Departamento de Geología de la Universidad. Y estas que son las réplicas que les mencioné, con las cuales digamos que funcionaban como armas para poder, pues lógicamente, ejercer una cacería sobre estos animales que básicamente constituyeron el sustento de estas primeras poblaciones que fueron grandes cazadores y recolectores. Posteriormente, en el museo contamos con esta bellísima colección de fragmentos arqueológicos que fueron encontrados por el profesor Augusto Oyuela en el departamento de Bolívar y que se les conoce con el nombre para esta sociedad de San Jacinto. Cuando nosotros ingresamos al museo, digamos que por lo general lo que las personas ven es un montón de fragmentos. Sin embargo, cuando nos acercamos a la vitrina y los miramos con detenimiento, nos encontramos que lógicamente van a ser unos fragmentos que nos hablan de la invención de la alfarería. Recordemos que la invención de la alfarería va a revolucionar totalmente la vida y las nuevas prácticas para conservar alimentos, pero también de manifestación estéticas que van a tener estas comunidades en este territorio en particular. Este profesor encuentra un poco más de 100 hornos que nos dan cuenta de cómo, ensayo y error, estas poblaciones descubren que el barro se puede modelar y al exponerse con el fuego se pueden crear nuevas formas y lógicamente vasijas y recipientes que van a ser supremamente útiles en ese momento para conservar, almacenar y transportar alimentos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas vasijas van a ser supremamente porosas, muy livianas, y van a ser también utilizadas como para preservar, para movilizar los alimentos, pero también digamos que en la medida que todas estas, o sea, como comunidades se movían de un lugar a otro, estas vasijas también eran dejadas, eran rotas y se volvían a elaborar en otros lugares. Yo les traje a ustedes una muestra porque por lo general digamos que las personas llegan a imaginarse que la vasija tenía las dos asas iguales y es muy interesante porque siendo unas vasijas tan antiguas, estamos hablando de fechas de 8.000 a 6.000 años, van a tener unos elementos y unos componentes estéticos que llaman mucho la atención y que son muy significativos. Yo les quise traer de hoy este fragmento que nosotros vemos a mano izquierda que nos da cuenta de una representación de ranas. Cuando nosotros vemos los fragmentos de cerca, nos encontramos que muchos de los fragmentos están representando principalmente animales del ecosistema del bosque seco tropical, un ecosistema que está en extinción, pero que una gran porción del mismo se encuentra todavía en el Caribe colombiano. Si nosotros miramos a mano derecha, nos encontramos con el detalle de los patrones que van a ser utilizados en estos fragmentos.
en donde nos encontramos, digamos que con gran asombro, con toda una muestra que nos habla también de un pensamiento artístico y estético muy elevado, en el cual podemos ver elementos como la simetría, como figuras geométricas, y pensar que muchas de las vasijas tenían estas grandes decoraciones a los alrededores y que todos estos animalitos que nosotros vemos acá funcionaban para poder levantar estas vasijas. Posteriormente pasamos a esta sociedad que tiene como nombre Malambo. Fue una sociedad ampliamente estudiada por el profesor Carlos Angulo Valdés y nos da muestra de una cerámica muy sofisticada, de una cerámica que representa principalmente animales anfibios. Por ejemplo, tenemos una muestra de lo que va a ser una tortuga, y tenemos además una cerámica supremamente resistente en la cual se podía cocinar. Una de las teorías de Carlos Angulo Valdés fue que la tradición Malambo, que va a tener una duración en el tiempo de aproximadamente 1500 años, van a ser grandes horticultores de la yuca amarga o de lo que se conoce actualmente como la yuca brava. Recordemos que este tipo de yuca contiene una toxina natural que debe removerse para poder, digamos que, utilizar adecuadamente su harina. Una de las teorías del profesor Carlos Angulo Valdés fue que estas comunidades lograron develar este proceso y fueron, digamos que, grandes cocineros del casabe, que es un pan de yuca que tiene una cierta resistencia, que no se daña tan fácil y que era, digamos que, un alimento ideal para poder transportarlo y lógicamente para poder, digamos que, alimentarse durante muchísimos días. Traerles a ustedes un detalle de algunos de los objetos que son muy bellos. Aquí nosotros vemos esta representación de tortuga, aparentemente puede ser una charapa, y es muy interesante porque cuando la tortuga se voltea, toda la caparazón está con diseños relacionados con ciertas figuras geométricas que son muy reiterativas en la cerámica de esta comunidad y que tienen que ver principalmente con los triángulos, también con círculos, y también digamos que hay mucha utilización de rectángulos y de óvalos, es decir, una amplia gama también de utilización de figuras geométricas para la decoración de esta cerámica. Nos encontramos también con este objeto que es bellísimo, que nos está representando un rostro humano y que nos da cuenta también de cómo lucían y del fenotipo que van a tener, digamos que, estas comunidades en particular. Y quise traerles esta vasija que es muy bella, es una de nuestras piezas maestras en la colección y nos permite también tener un vínculo y diálogo con la comunidad indígena tairona, de la cual también tenemos la fortuna de tener una bellísima colección, principalmente de cerámica y de líticos. A mí me llama mucho la atención que esta vasija, cuando uno la ve por detrás, claramente nos aparece una figura de un hombre murciélago preparando un vuelo. Y si la miramos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta nuevamente la reiteración o la utilización de estas figuras geométricas, dos triángulos de cara que nos forman unos grandes rombos. La utilización constante de triángulos le hizo pensar al profesor Carlos Angulo Valdés sobre la relación entre esta figura, el semi, y lógicamente, digamos que la relación con estas representaciones que se dan en el Caribe insular con respecto a la yuca. Aquí les traje un poco el patrón para que lo miremos con detenimiento y nos vamos a encontrar, pues lógicamente también un pensamiento artístico y estético muy elevado. A mí me gusta mucho llamar la atención en los objetos arqueológicos porque realmente cuando entramos a un museo arqueológico estamos viendo también grandes obras de arte que nos hacen entender también todo un lenguaje y cómo todas estas comunidades
encontraron formas y esquemas muy precisos para comunicar, digamos que situaciones muy referentes a las transformaciones chamánicas, a la manera de manejar los medios ambientes y una simbología que se repite casi por toda Colombia, desde el sur del país hasta el norte del Caribe, en donde nosotros nos encontramos actualmente. Nosotros planeamos en nuestro recorrido que por el espacio un viaje por Colombia, y hay una parte del viaje que se hace muy interesante, y es cuando nosotros invitamos a nuestros asistentes a subir a la Sierra Nevada de Santa Marta, unas comunidades indígenas muy profundas, muy complejas, que se desarrollan además en unos contextos ambientales y geográficos, muy particulares. Una montaña que contiene todos los pisos térmicos, ubicada además al lado de la costa o del mar, lo que genera que sus mismas poblaciones y sus mismas como comunidades desarrollen unas cosmologías y unas maneras de ver el mundo y prácticas religiosas muy profundas que siguen vigentes, vibrantes y vivas hasta el día de hoy. Nosotros en el museo tenemos una colección principalmente de líticos. Contamos también con una cerámica oscura y con una cerámica crema, y yo quise traerles a ustedes el día de hoy dos objetos que son muy enigmáticos y son muy interesantes y hacen parte como de las vasijas preferidas del público, y son estas que podemos ver acá. A mano izquierda, de pronto si la miramos rápidamente, pues nos encontramos con una vasija que puede tener una forma muy normal, muy característica, pero cuando la miramos con detenimiento tiene algo muy interesante, y es que es una vasija retrato y tiene una representación antropomorfa de la figura del hombre murciélago. Si nosotros nos damos cuenta, tiene una nariguera y adicionalmente tiene un pectoral en forma de ave. Que fue además muy compartida entre los Tairona, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, y curiosamente entre las comunidades muiscas que habitaron el altiplano cundiboyacense, y van a ser dos comunidades que, estando muy lejanas y muy distantes, van a tener un diálogo y casi que una iconografía muy similar, y van a hablar además la misma lengua. Nosotros miramos en la que tenemos a mano derecha, nos encontramos con una bellísima vasija que tiene dos figuras al lado y lado, y realmente estas figuras están representando dos murciélagos en vuelo. Un poco esta cuestión estética que acabamos de ver con la vasija en Malambo. Recordemos que en la Sierra Nevada de Santa Marta, estas comunidades indígenas convivieron y conviven actualmente con una gran diversidad de especies de murciélagos, un poco más de 30 especies endémicas de estos animales, que resultan muy interesantes porque son los únicos mamíferos que vuelan, y casi muchas de sus actividades las desarrollan como patas arriba. El hombre murciélago en la Sierra Nevada de Santa Marta tiene grandes incidencias. Primero que todo, es un animal que tiene un excelente dominio de la noche, y por otro lado, al estar patas arriba, tiene una simbología que nos habla de la capacidad de poder ver el mundo al revés, o de desarrollar o alcanzar otra perspectiva de la vida y de las cosas. No es muy extraño pensar que los líderes religiosos se transformaran y utilizaran grandes ajuares simulando la presencia de los murciélagos, en términos que estos líderes religiosos eran los encargados de todos los manejos ambientales, pero también emocionales de la comunidad. Entonces, estas dos piezas son bastante llamativas, como por el significado religioso, místico, y también por la manera como estética y artísticamente van a estar resueltas. Son dos objetos que nos hablan de la misma cosa,
pero resueltos de maneras muy diferentes y súper interesantes. En el Museo Mapoca también contamos con una colección de líticos Tayrona, dentro de los cuales se destacan los colgantes, como este que nosotros podemos ver acá. Tenemos también algunos bastones de mando y contamos también con algunos objetos que nos dan cuenta sobre una funcionalidad más de herramientas. Posteriormente, hacemos una bajada a la depresión Momposina y nos encontramos con los grandes ingenieros hidráulicos con fechas de 2200 a 900 años. Recordemos que la depresión Momposina es un territorio muy complejo en el Caribe colombiano, porque es un lugar donde confluyen diversos ríos y durante la lluvia se generan unas grandes inundaciones que hasta el día de hoy siguen siendo un gran derrotero en las llanuras inundables del Caribe. Sin embargo, en el pasado, estas comunidades deciden hacer una apuesta, no como por truncar el agua, sino por permitir que el agua fluyera a través de un sistema de extensos y múltiples camellones que, estando dialogando en el agua, van a crear, digamos que, unos movimientos aleatorios que lógicamente, digamos que generaban que las aguas pudieran circular, traer y llevar minerales, lo que generó que lograran, digamos que, unas agriculturas muy sofisticadas y unas divisiones de la labor muy específicas que les hicieron, digamos que, tener un desarrollo excepcional en la cerámica y también en la metalurgia. Aquí les traje una foto para que ustedes vean un poco cómo están dispuestos estos objetos en el museo y ustedes podrán darse cuenta que nosotros también contamos con varias copas ceremoniales que nos dan cuenta también de algunas de las prácticas religiosas y chamánicas que se van a dar en esta región. Dentro de las cerámicas es muy común encontrar esta técnica de la incisión, con la cual van a representar ampliamente muchas líneas claras que se puede llegar a pensar que estaban representando el flujo del agua en los camellones y lógicamente toda esta poética o todo este sentido de tejido de los grandes tejidos en el agua. Es importante tener en cuenta que estas personas en el Zenú también fueron grandes tejedoras de la caña flecha, con lo que se teje actualmente el sombrero volteado, y también fueron unos grandes orfebres en la elaboración de las filigranas, que fueron consideradas durante las crónicas por los españoles como filigranas falsas, pero que realmente tenían maneras muy interesantes de elaborarse utilizando la cera de las abejas y la técnica de la cera perdida. Yo quise traerles a ustedes una pieza en el museo que es muy particular y es muy bella, en donde se representan de lado y lado figuras de dos mujeres. Es importante tener en cuenta que estas comunidades, digamos que por las investigaciones arqueológicas que se han venido dando en este territorio en particular, eran matriarcados y había toda una concepción y toda una simbología alrededor de los conceptos de lo femenino. Nosotros en las vasijas podemos ver claramente mujeres representadas, y dentro de los ajuares funerarios que se encuentran en estos territorios también aparecen una suerte de pectorales mamiformes que eran utilizados tanto por hombres y como mujeres. Que al estar ubicados en un entramado de agua, en un gran tejido de agua, y teniendo en cuenta que para otras comunidades indígenas todo lo relacionado con el agua, con las lagunas, tenía una fuerte relación con el útero y con el sentido femenino, se puede llegar a pensar que van a ser comunidades en donde lo femenino va a tener obviamente otra connotación que se ve claramente representada ampliamente y recurrentemente en varias de las vasijas y de los objetos que produjeron. Una vasija es un patrón bellísimo que nos muestra algo parecido como un sistema hidráulico, a la vez que tiene también una estética como de una suerte
de mapa o de cartografía, y yo se los quise traer como en detalle para que ustedes se imaginen también un poco cómo son las bases y también cómo lucen muchas de las cerámicas que nosotros tenemos en el museo con estos diseños incisos tan bien elaborados y que fueron elaborados tanto en el interior como en el exterior de varias de las vasijas que nosotros tenemos en nuestra colección. Aquí quise mostrarles esta tapa. Esta es una tapa de urna para entierro secundario, probablemente, y en la misma podemos ver esta imagen de una mujer dando a luz. Es importante tener en cuenta que muchas de las representaciones de las mujeres dando a luz en el mundo indígena siempre son acurrucadas con las piernas abiertas, y que llama mucho la atención que es una posición con la cual también se representan algunas figuras masculinas, por lo general relacionadas con los líderes políticos como los chamanes o como los caciques. Una posición de dar a luz y de contener también un conocimiento que posteriormente se comparte con la comunidad. Ahorita, después de la depresión momposina, llegamos al río Magdalena. Nosotros en el Museo Mapucá tenemos esta colección. Esta colección tiene una historia muy linda porque fue una colección privada de una familia alemana barranquillera de apellido Oeding, que estuvieron ubicados en una finca cerca a Sabana Larga. Entonces, durante muchos años, una de las integrantes de la familia, llamada Katy, emprende, digamos que toda una labor de conservación, de preservación y de cuidado de muchos de los objetos que aparecían en esta zona. Y durante algunos años su familia conservó esta colección, y durante el tiempo deciden hacer una donación al museo. Por esta razón nosotros tenemos esta colección tan maravillosa que nos da cuenta de estas comunidades indígenas que las hemos denominado los grandes navegantes del río Magdalena, con fechas de 800 a 400 años. Es importante tener en cuenta que van a ser comunidades muy interesantes en la medida que van a tener el conocimiento de la navegación de un afluente como es el río Magdalena, que desde tiempos inmemorables ha sido como una vía, como una pista que nos ha logrado conectar desde el sur del país hasta el norte, dentro de una geografía que en Colombia es muy complicada y que hasta el día de hoy no se termina de resolver. Estas comunidades van a estar ubicados en 3 puertos principales: Mompox, Tamalameque y Zambrano, y nosotros vamos a contar con una colección muy bella relacionada con objetos o con instrumentos musicales que nos dan cuenta de ocarinas, aerófonos, pitos y silbatos. Aquí les traje una muestra. El que tenemos a mano izquierda en cerámica, este que tenemos a mano derecha está hecho con hueso animal. Dentro de las piezas más bellas que nosotros tenemos en la colección contamos con este bocachico. Es un bocachico muy bello. Cuando uno lo toca es bastante pesado. Hasta el momento no hemos sabido muy bien su uso. Yo siempre he creído que posiblemente pudo haber sido un objeto que estuvo colgado, pero llama mucho la atención, digamos, que la precisión con la cual el alfarero, el artista que realiza el objeto, se dedica a hacerle las líneas, porque los bocachicos durante su vida no siempre tienen las líneas. Entonces digamos que llama mucho la atención estas rayas, y un objeto que por donde uno lo mire está perfectamente elaborado, con una simetría perfecta, y que nos da cuenta también de la representación de los animales endémicos del río Magdalena. Este objeto bellísimo es un objeto que nos da cuenta también de una persona en una posición que en algunos otros museos arqueológicos se le ha llamado como la posición del hombre canasto, una posición de flor de loto, una posición de meditación,
Recordemos que las comunidades indígenas tenían prácticas comunitarias también de tradición oral. Algunas de estas posturas tienen que ver mucho con una postura que los adoptan durante sus viajes de transformación, a través de los cuales logran recuperar y mantener el equilibrio entre los planos de la tierra, del aire y del agua, con el objetivo de poder conservar el equilibrio en las cosechas, en la población, en que las mujeres puedan tener hijos, en controlar las lluvias, las sequías, pero también recordemos que muchas de las posiciones de figuras sentadas también tienen que ver con estas prácticas que las comunidades indígenas siguen desarrollando y que son supremamente importantes en estas comunidades, y son las prácticas de tradición oral. Lo que no se dice, no se comunica, y lo que no se comunica no se puede aprender. Y esto, digamos que son prácticas a través de las cuales pues las comunidades indígenas logran generar toda una sinergia y poder participar todo este conocimiento dentro de su comunidad. Llama mucho la atención también que es muy reiterativas algunas de estas representaciones de hombres y mujeres tocando gaitas, por ejemplo, como este que vemos acá. Y nosotros también contamos con una colección de concha. Es importante también tener en cuenta que estas comunidades tenían muy de cerca tres grandes ecosistemas: el de las costas, el del río, pero también el de las costas. Se van a desenvolver como grandes artesanos en el trabajo y en la manipulación de la concha, que cabe además mencionar y resaltar que es un elemento supremamente complicado, porque la concha tiene una fuerte tendencia a craquelarse, y sin embargo en el Museo Mapuca podemos ver, por ejemplo, un collar como este completamente majestuoso, todo elaborado en este material, inclusive las pequeñas chaquiras o digamos que enlaces que hay con estas otras formas un poco más alargadas, y lo que nos da una idea también de que posiblemente en estas comunidades de río también pudieron existir ciertas jerarquías dentro de estas comunidades. Adicionalmente, nosotros en el Museo Mapuca contamos con una vitrina muy interesante que fue curada hace poco también por el arqueólogo Juan Guillermo Martín, y que es una vitrina que nos da cuenta de las principales influencias que van a entrar al Caribe colombiano durante los procesos de colonización, colonia, y que van a ser unas influencias que entran con muchísima fuerza, un tanto disruptivas, pero que entran para quedarse y que hacen parte de lo que son, digamos que nuestras tradiciones y costumbres hasta el día de hoy. Dentro de esta colección podemos encontrarnos, por ejemplo, la botija, pues que va a ser, digamos que un recipiente en el cual entra al Caribe colombiano nuevos alimentos, por ejemplo, como el aceite, como la harina, algunas muestras de estas lozas, que si nosotros las miramos, digamos que externamente tienen una estética muy similar a las lozas que entraban desde Europa, pero pues lógicamente cuando ya se fracturan podemos encontrarnos que están elaboradas con unas arcillas más locales, unas arcillas supremamente gruesas, y estos colores que se dan muy acá como rosadas, naranjas, pero que tenían una fuerte intención de imitar las lozas que iban entrando desde Europa y que fueron elaboradas en tierra bomba, aparentemente también por mujeres esclavizadas que van a trabajar, digamos que en la producción de esta cerámica. En el Museo Mapuca nosotros contamos también con una colección que da cuenta también de vidrio, metal, cubiertos. Alguna tiene que ver con algunas de las últimas investigaciones que se realizaron hace poco en Barrio Abajo, que además fue una investigación muy interesante porque particularmente en la ciudad de Barranquilla, hay como una noción que Barranquilla es una ciudad aparentemente muy joven. Originalmente pues es fundada en 1813,
Las investigaciones arqueológicas han ido mostrando con la región y la misma ciudad tiene líneas históricas mucho más amplias y mucho más profundas que nosotros como museo, pues lógicamente nos sentimos en la obligación de poder divulgar y de poder compartir. Entonces nosotros en el museo pues tenemos algunas de estos elementos un poco más recientes, algunos tienen que ver con esas excavaciones y otros tienen que ver, encuentra muy cerca a la bahía de Puerto Colombia y que va a ser un buque que lo hunden circunstancias un poco extrañas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, era alemán y durante muchos años pues la población de Puerto Colombia sacaba cosas del buque hasta que finalmente se decide empezar a conservar y a generar una colección. Una de la gran colección está en el Colegio Alemán y nosotros también contamos con alguna tanto en reserva como en la exposición general del museo. Después de llevarlos por este recorrido, quisiera mostrarles en un sentido, digamos que muy general y muy sucinto, algo de lo que ha sido también toda nuestra labor educativa, cultural y de difusión. Nosotros como museo estamos fuertemente convencidos de que los museos nos debemos a nuestros visitantes, a nuestros públicos, y que los museos en la actualidad somos más que edificios y colecciones. Los museos estamos abogados a dialogar, pero sobre todo a hacer espacios activos y hacer espacios dialogantes y con relaciones emocionales con nuestras comunidades. Yo quisiera comenzar esta segunda parte de la presentación con esta cita de Gabriel García Márquez, que escribe en su proclama del año 1994, donde dice: muchos de estos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores, muchos de estos murieron sin saber dónde estaban. 5 siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Y yo quise leerles esto porque prácticamente cuando uno trabaja en museos es muy recurrente encontrar un poco de sentimiento de nostalgia de muchas personas al sentirse que no conoce la historia, que no conoce las historias ni los patrimonios, porque recordemos que nosotros somos un país pluriétnico y supremamente diverso y con unas perspectivas además muy regionales. Entonces nosotros como museo hemos intentado desde nuestros inicios generar espacios de conocimiento, de educación formal, espacios en los cuales todos los sectores de la población puedan tener un lugar, una voz, una representación, y lo realizamos a través de nuestras agendas educativas y culturales y de nuestra propuesta educativa también. Nosotros digamos que nos posicionamos como un espacio pedagógico y de formación de públicos al servicio de la sociedad. Nos entendemos como un museo al servicio de la educación de las personas del Caribe, de Colombia, y ahora con la virtualidad también hemos pues lógicamente logrado generar una resonancia a otros lugares del mundo. En el Museo Mapuca nosotros contamos con un aproximado de 2 a 3 exposiciones temporales al año que tienen que ver con temas históricos, arqueológicos, y actualmente también exposiciones de arte contemporáneo y arte joven organizadas principalmente por Cayena, que nos ha permitido también como museo como postularnos también como estos espacios para visibilizar, digamos que la producción artística y la mirada de mundo que se gesta desde el arte en este territorio en particular. Hemos tenido también algunas muestras que han viajado a otros museos. Nosotros en el 2018 realizamos una exposición que tuvo un gran impacto y que tuvo que ver con la creación de la primera aerolínea colombiana, que va a tener su nacimiento en la ciudad de Barranquilla, y esta muestra digamos que tuvo una gran resonancia en la población porque es una cuestión de memoria colectiva en la ciudad, y fue
que nos solicitaron posteriormente en el, en el Museo del Río Magdalena, ubicado en Honda, Tolima, y que se llevó a este museo con el nombre El río que nos dio alas, y esto nos permitió, digamos, que generar también estos diálogos y articulaciones interinstitucionales con otro museo que trabaja temáticas muy parecidas a las nuestras. Adicionalmente, nosotros contamos con una propuesta educativa que es un portafolio que tiene una gran diversidad de visitas guiadas, de visitas temáticas y de una metodología que nosotros implementamos en Mapuca y es la visita taller. Con este portafolio, cualquier grupo de personas que quieran venir al museo pueden escoger el que mejor se los ajuste de acuerdo también a las clases que están tomando, a los conocimientos que quieren adquirir, y pueden tener diferentes experiencias en el museo, desde sesiones muy científicas, investigativas, históricas, hasta también visitas, talleres que tienen que ver un poco más con el arte, con las manifestaciones sensibles y con el pensamiento artístico tan elaborado y tan desarrollado que desarrollaron las comunidades indígenas en Colombia y en América. Quise traerles esta muestra de uno de los talleres que nosotros digamos que más hacemos, que tiene que ver con un taller que tiene como nombre Tierra, Agua, Aire y Fuego, en donde los visitantes hacen primero que todo una inmersión y un recorrido a través de los principales reconocimientos de las técnicas utilizadas por las comunidades prehispánicas en el pasado, para posteriormente realizar algunos de los ejercicios de cerámica. Todo nuestro portafolio lo que intenta principalmente es que el visitante no solamente sea un receptor de información, sino que posteriormente también pueda movilizar toda esta información a través de ejercicios creativos que le permitan además ampliar su mundo creativo. El ampliar el mundo creativo, el generar espacios para la felicidad, para la educación sentimental, han sido principalmente nuestros pilares en el Museo Mapuca, y es el de abrir también espacios para tener otros diálogos y para poder hacer otras catarsis que nosotros como comunidades colombianas necesitamos y que muchas personas también nos exigen como museo poder proveer. Durante el tiempo de la cuarentena, nosotros tuvimos una gran oportunidad de crecer, de hacernos conocer y de utilizar las principales plataformas digitales para poder llevar los legados y los patrimonios del Caribe colombiano a cada vez más lugares. Todos nuestros visitantes, yo los invito el día de hoy a que consulten un material bastante interesante y que se encuentra alojado en el canal de YouTube Uninorte Académico y que consta de recorridos guiados especializados ofrecidos por el arqueólogo Juan Guillermo Martín, y cada uno de los recorridos tiene como apoyo la realización de un taller. Estos talleres han sido ampliamente utilizados por colegios de todo Colombia y se vuelven también, digamos que tanto los talleres como los recorridos, material de consulta para que las personas puedan entrar en contacto y conocer un poco más de todo este material arqueológico y de toda esta historia tan profunda que hay en esta región en particular del país. En ese sentido, un poco esto que les voy a mostrar muy rápidamente de algunos de los resultados de los talleres cuando la gente realiza el recorrido, el taller, dentro de los mismos todo un material educativo que se dispone ahí, sobre todo también pensando en los niños que los educan en casa, en los niños que no pudieron por alguna razón seguir asistiendo pues en los colegios en los momentos de cuarentena, pero también como material educativo para los maestros, los profesores y los docentes del país. En ese sentido, tenemos uno para cada una de las secciones que les acabo de mostrar, para primeros pobladores, para San Jacinto y el invento de la alfarería. Tenemos este que es súper interesante, inspirado también en Malambo, en el cual ustedes pueden ver también cómo los visitantes
también crean a partir de este reconocimiento y conocimiento pues nuevas manifestaciones artísticas y sensibles. Tenemos también Tayrona, en el cual utilizamos, digamos que la figura del hombre murciélago para que las personas pudieran ver su realidad de otra manera durante estos momentos tan duros que fueron la cuarentena. Tenemos también estas actividades inspiradas en Zenú y la depresión momposina, y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Mapuca Uninorte, nuestros visitantes pueden encontrar algunos de los patrones que se utilizaron para realizar pintura corporal en el pasado y pueden también tomarse selfies un poco para entender y comprender cómo lucían también estas estéticas corporales, de las cuales nosotros en el museo damos cuenta a través de una bellísima colección de sellos o de pintadera que van a ser utilizados para generar estos patrones y esta pintura corporal. Hay dos líneas de acción que nosotros también hemos manejado en el museo muy intensamente, que es la inclusión y la reivindicación. Y nosotros para esto estamos teniendo como trabajo colaborativo con comunidades indígenas, presentándoles nuestro museo, invitándolos a que, que nos conozcan, pero también invitando a líderes, a tejedores y a maestros indígenas a que participen también de las dinámicas y de los talleres que nosotros hacemos en el museo. Ellos, obviamente, como conocedores de este patrimonio ancestral, en espacios para poder compartir este conocimiento. Hemos tenido también algunos eventos, digamos que con enfoque muy local, todo lo que tiene que ver también, pues, como con elementos étnicos, con enfoque de género, estéticas del Caribe. En este sentido, más que un museo, pues nos hemos convertido en algunos momentos en peluquería, en cocina, en exploratorio, en barco, y eso, digamos que nos ha permitido también conectarnos con diferentes comunidades de acuerdo también a sus intereses. En el museo también nosotros tenemos espacio para atender a los maestros. Hemos llevado también a cabo algunos espacios de museo incluyente, en donde tenemos diálogos, interacciones y trabajo también, digamos que con población en condición de discapacidad. Y tenemos también la dinámica de las exposiciones temporales que nos permiten también conectarnos con como con otras comunidades y con otras poblaciones como niños, primera infancia, comunidades LGTB y adultos mayores. Voy a mostrarles muy rápidamente esto. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Y está relacionado también con un módulo virtual que hemos incluido y que pues yo lo quería presentar para que todos y todas sepan que nosotros tenemos estos servicios virtuales y obviamente la posibilidad de poderlos presentar en colegios. Nosotros tenemos un programa que se llama El Mapuca en tu clase, que es una actividad en donde los profesores pueden escoger algunos de nuestros talleres y de nuestras visitas, y nosotros entramos a través de un link y hacemos la actividad con el salón de clase. Esta fórmula, esta iniciativa, digamos que nos ha resultado muy interesante durante los años 2020 y 2021, perdón. Atendimos un promedio de 5.100 estudiantes en todas las regiones del país y actualmente seguimos también con este programa disponible para las personas o para los colegios que de una u otra manera no puedan asistir presencialmente al museo. Así más o menos luce lo que es nuestro programa. Entra una persona del museo y realiza esta actividad con los estudiantes y con los profesores. Y adicionalmente, como tema súper importante, nosotros a final del año pasado lanzamos un recorrido virtual audioguía y tiene también algunas experiencias de realidad virtual. Somos el único museo en Colombia que está manejando esta tecnología, mezclando las dos cosas, realidad virtual con visita guiada digital,
y es, digamos, que una nueva tecnología a la cual pueden pues acceder cualquier persona que quiera venir al museo y tomar un recorrido más interactivo para poder ver y explorar de otra manera los objetos y los contextos geográficos que representamos en el museo. Yo sé que hablar de estadísticas a veces suele ser un poco antipático, pero a mí me llena de gran alegría ver cómo desde nuestros inicios en el 2013 hasta nuestros días hemos tenido un crecimiento muy importante y un crecimiento que se resaltó mucho en la época de cuarentena, alcanzando casi un promedio de 31.000 visitantes. Ahorita en estos momentos pues ya volvimos a la presencialidad, pero sin embargo seguimos manejando, digamos que las dos funciones, un museo presencial y obviamente esta posibilidad virtual para cualquier persona que nos quiera conocer y visitar de esta manera. Ya para despedirme, pues también quiero darle pues un agradecimiento al equipo del museo. Somos un museo con un staff muy pequeño, pero pues somos aproximadamente 7 personas trabajando de una manera muy comprometida por mantener este espacio vigente, activo, dinámico y de una manera muy innovadora. Y pues les agradezco mucho obviamente su asistencia y extiendo también un gran saludo a todo el equipo que trabaja acá en Mapuca. Y los invito muy especialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Mapuca Uninorte y en Facebook como Museo Mapuca Universidad del Norte. Entonces, pues para mí ha sido un placer acompañarlos. Les doy pues un agradecimiento por su tiempo, por querer conocer este museo tan maravilloso y esta labor cultural que de verdad pues realizamos como con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Les transmito a ustedes y a todo el equipo las felicitaciones de nuestros auditores que nos dicen que fue una fabulosa presentación. Una pregunta importante, ¿cómo se puede visitar, cómo se puede contactar al museo? ¿Es gratis? ¿Cuáles son sus horarios? Sí. Mira, nuestro museo tiene un acceso gratuito para cualquier persona que nos quiera visitar. Estamos abiertos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 5:30. Y tenemos atención los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1:30. Es importante tener en cuenta que nosotros todos los sábados tenemos talleres para familia. Actualmente, digamos que queremos también como posicionarnos como un espacio a través del cual una familia, una pareja, una familia con niños o los niños solos puedan venir a visitarnos y disfrutar de nuestra propuesta educativa. Y virtualmente también lo pueden hacer solicitando algunas de nuestros recorridos y de nuestros talleres al correo mapuca@uninorte.edu.co o a mi correo también que es cvaquero, aquí se los copié. Es la manera como ustedes también pueden, por ejemplo, si son profesores, hacer reservas tanto para visitas, talleres presenciales, como también para las que son virtuales. Y funcionamos durante todo el año, exceptuando en los festivos y en algunos momentos de recesos escolares, como en la semana de receso escolar en octubre y unos días también a final de diciembre. Cerramos porque son los festivos que se celebran en la ciudad. Sin embargo, tenemos pues atención permanente durante todo el año. Es gratuito, ¿cierto? Es gratuito. Lo único que tiene costo son las visitas talleres, pero pues son unos costos muy accesibles y muy razonables. Entonces es simplemente presentarse a la portería de la Universidad del Norte y decir que vamos para el Museo Mapuca. Y si ya quieren un taller, si hay que hacer la reserva, por eso nos deben avisar con antelación, escribiendo a los correos que ya les mencioné. Juan Guillermo, cuéntanos qué proyectos están en curso. Sí, Osvaldo, como lo había dicho al inicio, el museo tiene su brazo investigativo, que es el Laboratorio de Arqueología, un laboratorio
fundado y creado por Carlos Angulo Valdés en 1977 y que desde ese momento viene adelantando investigación arqueológica concentrada principalmente en el Bajo Magdalena. Nosotros actualmente tenemos varios proyectos arqueológicos en curso. En mi caso, puedo hablar de los que tengo a cargo, que son un proyecto relacionado con una construcción de una línea de transmisión entre Sabana Larga y Santa Rosa en el municipio de Bolívar, en donde hemos podido identificar varios sitios arqueológicos concentrados en el actual municipio del Uruaco, específicamente en la zona de Arroyo de Piedra y de Pendales, en donde hemos encontrado evidencias de ocupación prehispánica y de contacto asociados con la vitrina que mencionó Carla, que es la de los malibúes, esa población indígena que controló de alguna manera la navegación por el río Magdalena y que tiene una amplia dispersión por la llanura del Caribe colombiano. Allí hemos venido recuperando evidencias arqueológicas relacionadas con prácticas funerarias, basureros, en donde hemos podido ver la diversidad de fauna que se estaba consumiendo y cazando en esta región y que ahora mismo ha desaparecido por diversos factores, sobre todo centrados en la explotación minera a cielo abierto, que es un asunto que hay que tener en cuenta y que viene afectando de manera quizás irreversible la biodiversidad y el ambiente del Caribe colombiano. Y hemos encontrado así como cosas interesantes porque estamos en el proceso de laboratorio, de revisión de los materiales que hemos recuperado, pero cosas interesantes como la incorporación a la dieta de estas poblaciones indígenas de alimentos como el trigo y el plátano, que vienen a partir o que llegan al continente americano a partir de la invasión europea y que empezamos a encontrar en el cálculo dental de estas poblaciones indígenas. Así que por ahora pues es lo que podría adelantar de ese tema, de ese proyecto. Javier Rivera Sandoval, el otro arqueólogo que trabaja con nosotros, viene también avanzando en un proyecto en la ciudad de Barranquilla, en donde ya él ha venido trabajando y ha descubierto, como lo dijo Carla, evidencias de ese poblamiento temprano de la actual ciudad de Barranquilla, que la remonta, digamos, 700 años atrás. Y venimos haciendo también proyectos, no solamente aquí en esta región, sino también en la Baja Centroamérica, en el Istmo de Panamá, tratando de relacionar los resultados de nuestras investigaciones y articularlo con los proyectos y los resultados de investigación de otras regiones del país. Gracias. Hablábamos de Barrio Abajo, seguramente es porque estaba más cerca al río. Sí, efectivamente es una zona que está cercana al río. Sabemos que algunas de estas poblaciones malibúes se van a asentar en lugares estratégicos del río Magdalena. Seguramente una de esas era el actual espacio que ocupa la ciudad de Barranquilla, Zambrano, Bolívar, de donde viene la colección de la familia de Eding, también era un sitio clave de intercambio y de comercio de los malibúes, y Tamalamé, que también era otro. Entonces, eran lugares en donde se concentraban o se reunían en algunos momentos del año distintas poblaciones que traían además diversos productos, y por eso encontramos tierra adentro objetos elaborados en moluscos marinos como los que presentó Carla y que tenemos en nuestra exhibición permanente. Gracias a Tony, a Carol, a Juan Guillermo por compartir su pasión con nosotros y mostrarnos toda la riqueza del patrimonio del Caribe colombiano. Elvira, ¿tienes algunas palabras de conclusión? La sorpresa que me he llevado de ver este maravilloso museo en todo sentido, museográficamente, museológicamente, y además que el Caribe colombiano definitivamente fue el origen de muchas de las cosas que tenemos hacia el interior. Yo recuerdo que en el Museo Nacional tenemos una vasija muy grande, muy linda,
que fue encontrado los fragmentos, Juan Guillermo debe saberlo divinamente, en un conchero de los que tenían en la costa. Esta es una de las vasijas que además la mandamos a hacer también para los invidentes, una réplica. La original está en una vitrina y para los invidentes mandamos a hacer una réplica para que puedan tocar y sentir la cerámica y esta proporción maravillosa de esta vasija y donde fue encontrada. Mil felicitaciones. Un museo que les quiero decir que no deja de desear, tienen todo, la parte educativa, la parte de educación. Los felicito profundamente y debo confesarles que no tenía ni idea que esto existía. ¿Cuántos años tiene el museo, Carla? Unos 10 años. No, maravilloso, maravilloso y que lo hayan sostenido así, porque hemos visto en la zona Caribe que se empiezan a construir museos que después se abandonan. Mil felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Efectivamente es cierto, es una región árida en museos. Desafortunadamente, el cierre de varios museos, como el Museo del Caribe, por ejemplo, es lamentable y nos convertimos desde el 2013 en un oasis en términos museográficos y de difusión del patrimonio cultural y de la diversidad cultural del Caribe colombiano. Así es. Mil felicitaciones de nuevo. Y le reitero entonces también las felicitaciones de todos los que nos acompañaron esta noche, a ustedes y a todo su equipo. Además de Vive tu Museo, la Fundación Internacional de Historia ofrece otros programas como Tardeando con la Historia, Historia a la Medida, el curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible. Agradecemos a todos los amigos que han apoyado las actividades de nuestra fundación. Nos siguen preguntando cómo hacer para apoyar. En pantalla aparece una ayuda, un bono solidario de 150,000 pesos y aparece también las cuentas donde pueden consignar, sea por la vivienda, sea por una donación en línea. Invitamos también a todos nuestros participantes a comprar el libro de la Fundación Festival Internacional de Historia. Lo podemos hacer llegar a cualquier parte del país. En pantalla aparecen los precios. Este libro resume las ponencias que se dan en el Festival Internacional de Historia. Hablando del Festival Internacional de Historia, ya casi llega el 9, 10 y 11 de septiembre. Reservemos todas esas fechas para asistir al quinto Festival Internacional de Historia, que será dedicado a la historia de los libros y los libros de la historia. Hasta el domingo 31 de julio podemos aprovechar la promoción del 25% de descuento para la compra de un bono creyente y comprar los abonos, lo cual pueden hacer por www.pinticket.com para asistir al quinto Festival Internacional de Historia, que va a estar muy bueno. No se lo pierdan. No se pierdan también la próxima edición de Tardeando con la Historia. Nuestro gran amigo Carlos Cadena recibe al conferencista Fernando Aramillo para tratar de la historia y trayectoria del Parque del Café. Una linda región, una bella región, el sábado 30 de julio a las 4 de la tarde. En pantalla aparecen las maneras como pueden participar y cómo pueden conectarse. Les agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo. Nos acompañaron desde Barranquilla. Por definición, muchas personas desde Bogotá y desde Medellín. Muchas gracias también a todas las personas que colaboraron
e hicieron posible este encuentro de Vive tu Museo. Nos despedimos con una nueva invitación a un próximo programa dedicado a nuestros museos y dedicado a nuestras culturas. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales. www.festivalinternacionaldehistoria.com en Facebook y en YouTube, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. Vive tu museo, abraza.